Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Gabriela Fuentes y vamos a hablar este día de la mezcla empleada de la mercadotecnia. Todos conocemos que la mercadotecnia cuenta con 4 estrategias, que son el precio, la plaza, el producto y la promoción. Pero, ¿por qué en los servicios la mercadotecnia debe de tener una mezcla ampliada? ¿Por qué las características de esos servicios dan lugar a esta misma? Vamos a entender que en estos nuevos momentos que nos encontramos, la tecnología, la innovación han logrado que los servicios entren en un lugar significativo. Hay mayor interés para administrarlos, nuevos mercados y categorías de productos. Además, pues la innovación, los sistemas de entrega están estimulados por las aplicaciones de las tecnologías de la información. Los clientes tienen más opciones y ejercen más poder, y entonces las organizaciones tendrán éxito cuando entiendan a sus clientes y a sus competidores, cuando su modelo de negocio sea dirigido a cumplir las expectativas de sus clientes y cuando se cree un valor que vaya dirigido a la empresa y al cliente. Vamos a estudiar un poco acerca de esta situación. ¿Qué son los servicios? Pues bueno, desde la perspectiva mercadológica, un producto puede ser un bien o un servicio. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambos? Vamos a entender primero los servicios. Los estudiosos o teóricos de la mercadotecnia, como el señor Stanton, nos indican que un servicio son todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de la operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores. El señor Kotler, denominado el padre de la mercadotecnia, nos indica que un servicio es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que es en esencia intangible, no da origen a la propiedad de algo y su producción podría estar ligada o no a un producto físico. El señor Payne nos menciona que un servicio es una actividad con cierta intangibilidad asociada, lo cual implica alguna interacción con clientes o con propiedades de su posesión, que no resulta en una transferencia de propiedad. Puede ocurrir un cambio en las condiciones, la producción de un servicio, o puede estar íntimamente asociado con un producto físico. Entonces, veamos, hoy en día los servicios están a la vanguardia. Hoy muchas personas hacen algo por nosotros. Entendemos eso como un servicio. Hacen algo para nuestras posesiones. Veamos que la vida acelerada de la ciudad pues nos lleva, por ejemplo, a comer fuera de casa, y eso implicará que nosotros tengamos que solicitar un servicio de alimentación. Vamos a los restaurantes, hay alguien que cocina para nosotros, nos lleva la comida a la mesa, recoge los platos y los lava. Entonces están haciendo algo por nosotros. Pero pensemos, por ejemplo, en nuestro automóvil. El automóvil necesita un servicio de mantenimiento y entonces lo llevamos a una empresa donde se le va a proporcionar ese servicio de mantenimiento. Alguien está proporcionándonos ese servicio para que nuestro vehículo funcione satisfactoriamente. ¿Qué entonces caracteriza a los servicios? Si nosotros visualizamos, los servicios tienen diferentes características. La primera y la más importante es la intangibilidad. ¿Por qué? Pues porque un servicio no se puede ver, no se puede tocar, no se puede sentir, no se puede olfatear. Recuerden, como acabo de mencionar, alguien hace algo por nosotros o para nosotros. Otra característica y no menos importante es la heterogeneidad. La calidad de los servicios va a depender de quien los suministre, dónde y cómo. Por eso es heterogéneo, porque aún y a pesar de que una persona o varias personas nos proporcionen el mismo servicio, cada una de ellas tendrá su estilo o su manera muy particular de proporcionárnoslo. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante de fast food, un McDonald's. Todos los chicos que reciben las órdenes
pues nos dicen las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hay un speech, hay una serie de preguntas que el empleado le tiene que hacer al cliente. Todos tienen que hacer las mismas preguntas, pero al final del plazo, si nosotros grabamos a todos y cada uno de ellos en diferentes momentos de su horario de trabajo, pues cada uno de ellos hará de diferente manera esas preguntas y su forma de hacer las cosas será diferente. Otra característica es la inseparabilidad. Los servicios no se pueden separar de la persona que los proporciona. ¿Por qué? Porque pues el dentista, para poderte dar un servicio, pues tiene que estar presente. Incluso el servicio, la gente en la mayoría de los casos se tiene que trasladar al lugar donde se proporciona el servicio. Y bueno, el servicio va intrínsecamente ligado a esa persona que lo proporciona. Otra característica es la imperdurabilidad. Se refiere a que los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en un inventario. Pensemos en una habitación de un hotel. El hotel tiene 100 habitaciones y el día de hoy solamente tuvo 50 huéspedes. Las otras 50 habitaciones estuvieron disponibles, no se vendieron, por lo tanto se perdieron. No se pueden almacenar. Mañana, si las vendo, pues solamente las puedo vender una vez, no las puedo vender 2 veces para recuperar el no haberlas vendido el día de ayer. Lo mismo sucede con el autobús o con un doctor que está sentado en su consultorio esperando pacientes y pues llega el momento en el que pasa toda la tarde y no llegó ningún paciente. Básicamente pues ese día no trabajó. Pensemos en la variabilidad, que es otra de las características. Los servicios menos estandarizados o son menos uniformados que los bienes, es decir, cada servicio depende de quien lo presta, como el caso de la heterogeneidad, ¿sí? ¿Cuándo y dónde? Y también, pues, el factor humano. Ahí es por ello de la inseparabilidad. Cada persona es diferente y obviamente le imprime al servicio parte de su personalidad. En este caso, pues, participan en la producción y en la entrega. Esta condición significa que es difícil pronosticar la calidad antes del consumo. Pensemos, por ejemplo, que muchas veces el estado de ánimo puede ser un factor que nos dé la variabilidad. La persona está en mal estado de ánimo. O pensemos también que en el servicio, pues cuando las personas inician su jornada de trabajo, pues están muy descansadas, están muy seguras, pero conforme pasa el horario, la persona se cansa y definitivamente la forma de dar el servicio va a ser diferente. La propiedad. Recuerden, los servicios no generan propiedad, solamente hacemos o compramos el derecho de usar algo o de que alguien haga algo por nosotros. Los servicios, por ejemplo, podríamos considerar que nos dan acceso a o el alquiler de. Tendríamos, por ejemplo, 5 categorías. Los servicios arrendados, el arrendamiento de un espacio o un lugar definido, por ejemplo, cuando yo contrato los servicios de un gimnasio, estoy arrendando el derecho de usar los aparatos. El arrendamiento de mano de obra o pericia, cuando pago por un doctor, por un dentista, por el masajista, por el mecánico, o el acceso a ambientes físicos compartidos. En la escuela es un ambiente físico compartido, o sistemas de redes y accesos de uso como el internet o como nuestras plataformas. En UTEL tenemos las Open Class y la universidad pues rentó o contrató los servicios de un sistema para poder proporcionar las Open Class. Y por último, otra característica que es la caducidad. El servicio caduca e igualmente no se puede almacenar. Pensemos en un partido de fútbol. Nosotros somos espectadores, vamos a recibir un servicio de entretenimiento, pero si yo compro el boleto y no llego al partido, no me van a devolver mi dinero.
Si yo llego tarde, no va a volver a iniciar el partido. Pasa lo mismo en el cine, en la película, en el avión se va, lleguen o no los pasajeros a abordarlo, el avión tiene un horario de salida y se irá a su destino. Entonces, pues estas son las características que diferencian a los servicios de los bienes. Los bienes se producen antes de ser vendidos y los bienes ya tienen ciertas características de tamaño, peso, color, forma, sabor y son entregados a los clientes o son expuestos para que los clientes elijan. Y entonces pues habrá una gran variedad de bienes para que el cliente pueda elegir lo que desea. Muy bien, después de haber visto estas características de los servicios, pues vamos a entender que vamos a tener una gama significativa de servicios, o sea, con respecto a la variabilidad. El factor humano será un punto importante, el por qué los servicios son diferentes, aunque nos estén proporcionando el mismo servicio. Y aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, la capacitación. Todas estas características de los servicios nos van a dar pie a generar una mezcla ampliada de la mercadotecnia. Como yo decía al inicio, pues todos conocemos las famosas 4 P's de la mercadotecnia, en donde la primera pues corresponde al producto, la segunda corresponde al precio, a la plaza o distribución o lugar donde yo puedo encontrar el producto y la última a la promoción, la manera en la que la empresa me hace saber que el producto existe. Pero en el caso de los servicios, pues vamos a necesitar algunas otras estrategias importantes. Pensemos entonces que la imperdurabilidad nos va a ayudar, en este caso de los servicios, a obtener características muy significativas. Pensemos cuando un servicio tiene una demanda constante, pues esa fluctuación puede causar un problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar el servicio y entonces tengo ese problema, por lo tanto necesito otra estrategia diferente para poder atacar esta situación. Entonces el carácter perecedero de los servicios pues nos va a ir a entender otras situaciones diferentes. Veamos pues esta mezcla ampliada de la mercadotecnia. Ya les explicaba yo en un inicio que la primera P corresponde al producto. En el caso de los servicios tenemos 8 P's, pero en el servicio tendríamos que integrar algunos servicios complementarios que definitivamente no tienen que ver directamente con el servicio principal, pero que apoyan para que el servicio sea excelente. Pensemos, por ejemplo, un servicio complementario puede ser el servicio de facturación. Hoy en este país las empresas tienen que facturarnos todos los bienes y servicios que nos proporcionan, pero para muchas empresas ha sido una manera muy sencilla tener en internet o en la red un espacio donde el cliente con una serie de claves puede entrar y facturarse en el momento que él lo necesite. Ese sería un servicio complementario. Pensemos que otro servicio complementario es el cuidar las pertenencias de los clientes. Hace algunos meses yo acudí a un restaurante y quedé maravillada. Y eso me ayudó o motivó a que yo ahora cuando decido ir a comer cierto tipo de comida, pues elijo siempre ese restaurante. ¿Qué fue lo que hicieron para que yo cambiara y decidiera siempre elegirlos a ellos? Pues cuidaron mis pertenencias. ¿De qué manera? Pues la señorita
hostess llevó un perchero a un lado de mi mesa y me preguntó que si le ponía el fantasma. Y yo me quedé así como que, Dios, ¿qué es un fantasma? ¿O qué me va a presentar? Bueno, pues el fantasma no es más que una bolsa que ponen de tela, que ponen encima del perchero y que cubre los bolsos y los abrigos o las chamarras de los clientes, y trae abajo un listón que le jalan y entonces pues queda todo cubierto, de manera que nadie puede meter la mano, nadie puede sacar ninguna pertenencia ni llevarse los bolsos. De esa manera ellos cuidan las pertenencias de sus clientes. Entonces, pues cuando yo voy a ese restaurante me siento segura y siento que puedo levantarme, puedo ir al buffet sin tener que llevar mi bolso cargando por un lado de mí. Entonces, pues bueno, es una forma en la que una empresa de servicios está preocupada por sus clientes. Vamos con la segunda P, el lugar o plaza, o en este caso de los servicios, el ciberespacio y el tiempo. Pensemos que hoy muchas empresas de servicios pues tienen un lugar en la red y desde ahí nosotros podemos solicitar el servicio, solicitar el producto, podemos hacer reservación, podemos imprimir, no sé, podemos entrar al catálogo de la empresa, podemos hacer muchas cosas desde el ciberespacio. Otra de las P's de la mercadotecnia de servicios es el proceso. El proceso es una nueva estrategia que se integra a la mercadotecnia de los servicios. La manera en la que a mí me van a proporcionar los servicios, pues es muy importante. Si el proceso es complicado, la gente no va a querer ese servicio, va a buscar otro lugar donde sea más sencillo, más fácil, más práctico obtenerlo. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando vamos a sacar una licencia de manejo o cuando vamos a sacar un pasaporte. Hoy podemos hacer cita, ya no tenemos que ir a formarnos y esperar que nos den el servicio. Muy bien, otra de las estrategias que se integró y que me voy a saltar hacia el personal para poder explicar después la productividad. Veamos que el personal es una parte muy importante en los servicios. ¿Por qué? Porque ya dijimos en las características de los servicios que es inseparable el servicio de la persona que lo da. Por lo tanto, las empresas tienen que ser muy cuidadosas en elegir el personal para tener contacto directo con los clientes. Entonces, es ahí donde entra la productividad y la calidad. Si el proceso es amigable y el personal es el adecuado y él está capacitado para proporcionar el servicio, la productividad y la calidad van a ser excelentes. Voy a lograr cubrir mis objetivos y mis metas planteadas. Vamos con la siguiente. La siguiente es la promoción. La promoción también se denomina comunicación. Es una manera en la que yo hago saber a mis clientes que mi servicio existe, dónde estoy ubicado, que pueden obtener el servicio vía internet, que puede ser llevado a su domicilio, no sé, muchas cosas. Pero también dentro de la promoción nos permite educar a los clientes. De alguna manera, en la educación vamos a enseñarle al cliente cómo debe de dirigir el servicio, cómo debe de manejar el proceso. Vayamos a ver una diapositiva donde está la explicación sobre lo que es la promoción y la educación. De alguna manera, pues aquí hay algunas explicaciones sobre lo que es el producto, lo que es el lugar y el ciberespacio que ya les comenté hace un momento. Tenemos el proceso y la productividad, que también ya les comenté hace un momento, la importancia de el personal capacitado y que pueda cubrir con las necesidades de los clientes. Y bueno, llegamos a lo que es la promoción y la educación, ¿sí? Se debe enseñar a los clientes. ¿Qué les enseño a los clientes? Pues les enseño los beneficios del servicio, le enseño el lugar donde le voy a dar el servicio, el momento de obtenerlo, las instrucciones para participar en el proceso de servicio.
Pensemos en los cajeros automáticos. Hoy muchas empresas tienen cajeros automáticos. Se les llama tecnologías de autoservicio. Y entonces, pues yo le tengo que proporcionar al cliente instrucciones de cómo hacer uso de él. Y hoy ya no nada más tenemos cajeros automáticos en los bancos, tenemos cajeros automáticos en compañías como Telmex, como Lucifuerza o CFE, tenemos cajeros automáticos en algunas empresas como ATT. También he visto cajeros para proporcionarse el servicio en Starbucks. Y entonces, pues vamos a encontrar muchos lugares, ¿no? Liverpool, Sears, donde yo tengo una pantalla y puedo obtener información sobre mi cuenta. Y entonces, pues el cliente tiene que conocer de qué manera puede hacer uso de esas tecnologías para llevar a cabo el proceso de servicio. Una tecnología muy interesante es la que utilizan los bancos, donde cada uno de sus clientes tiene un espacio y entra a su cuenta y hace pagos, transacciones, visualiza sus depósitos, etcétera. Entonces, pues de esa manera nosotros educamos a los clientes, ¿sí? Es un punto importante porque para el cliente puede ser un fiasco, puede generarle problemas y el cliente puede dejar de ser nuestro cliente porque nuestra tecnología le está generando incertidumbre, insatisfacción, incomodidad. Entonces es importante, además de darle a conocer al cliente el servicio, educarlo, enseñarlo cómo hacer uso del mismo. Muy bien, vamos con la siguiente estrategia, que es la evidencia física, aunque en español no inicia con una P como las anteriores, porque en inglés pues se denomina physical evidence, ¿sí? Esta evidencia física tiene que ver con la apariencia. Yo les hago el comentario siempre que no es lo mismo llegar a un hotel de 5 estrellas que un hotel estrellado, o de casi una estrella, o de alcanzar una estrella, o de 1000 estrellas, ¿verdad? Me siento ahí en el Camarena y pues tengo ahí mis 1000 estrellas. ¿Qué sucede? Si yo llego a un hotel de 5 estrellas, desde que entro, veo los jardines, el lobby, las instalaciones y pues también definitivamente me voy a dar cuenta del precio. Eso es un punto importante, ¿sí? Pensemos también que la evidencia física tiene que ver con el material impreso, con las señales visibles del lugar, de qué manera la empresa me hace tangible el servicio, ¿sí? Si yo llego a un restaurante y hay mesas de Coca-Cola con sillas de plástico, pues ya sé cuál es el precio, pero si llego a un restaurante donde el mobiliario y el equipo pues son estilo minimalista, muy confortables, etcétera, etcétera, pues ya debo de entender que a la hora que me lleven el menú, pues me voy a dar cuenta de los precios de los alimentos, porque está íntimamente relacionado, ¿sí? Entonces la evidencia física ejerce un fuerte impacto en la impresión que reciben los clientes. Desde el momento en el que yo llego al lugar, pues me puedo imaginar qué es lo que está sucediendo. Ok, y bueno, la última de las P's es el precio y está íntimamente ligado con las anteriores. ¿Por qué? Porque estos precios también tienen que ver con esa evidencia física, con el personal, con el lugar en donde me dan el servicio, con el tipo de servicio que me proporcionan. Pero además, esos precios tienen otros costos para el cliente, ¿sí? Otros costos que están relacionados con la expectativa. Muy bien, tenemos una pregunta. Vamos a ver una pregunta. Nos hacen la pregunta de ¿por qué utilizar una mezcla ampliada de la mercadotecnia para los servicios? Pues bueno, como yo les estaba explicando, las características de esos servicios nos obligan a utilizar esa mezcla ampliada. Si el servicio tiene como característica ser inseparable de la persona que lo da, entonces en la P del personal yo tengo que ser muy enfática
al hacer la descripción de la persona que tiene que dar el servicio, ¿sí? No sé, me viene a la mente, por ejemplo, las líneas aéreas. Ellos tienen muy bien especificadas las características que debe de cubrir una sobrecargo en medidas de estatura, en los idiomas que debe de hablar, en su apariencia física, porque de alguna forma, pues, impacta a los clientes. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de los servicios? Pues bueno, a través de mi experiencia como prestadora de servicios, yo siento que la característica más significativa y en la que las empresas tienen que considerar es la intangibilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando por algo que no puedo tocar, no puedo oler, no puedo percibir. Y además, el servicio primero se paga y luego se recibe. Entonces, si definitivamente yo primero voy a pagar y no sé lo que voy a recibir, o primero voy a solicitar el servicio y no sé lo que voy a recibir, pues la intangibilidad es esa característica más importante y definitivamente está relacionada con la mezcla empleada de la mercadotecnia, por ejemplo, con la P de la evidencia física, ¿sí? De alguna forma, pensemos que si yo llego a un lugar y la apariencia física del lugar me denota incertidumbre, pues ese precio que voy a pagar me va a generar una sensación de si realmente voy a recibir por lo que estoy pagando, ¿sí? Y entonces ahí entra la expectativa. Esta pregunta muy interesante pues se relaciona directamente con con la siguiente parte de esta clase, ¿sí? La expectativa. ¿Qué espero yo? Solicito el servicio, pero ¿realmente va a ser como yo lo espero? Nosotros nos hacemos en nuestra mente imágenes, esperamos muchas cosas, incluso la gente, el vendedor, a la hora que nos está ofreciendo los servicios, pues nos platica, nos explica, hace su labor de venta, ¿sí? Hace la presentación de la venta y eso también puede generarnos expectativas y la empresa tiene que ser muy cuidadosa porque la expectativa del servicio se tiene que cumplir, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, yo aquí les puse una explicación. Mi expectativa está directamente relacionada con mi necesidad personal, ¿sí? Y con lo que yo creo que va a ser posible. Entonces, yo solicito un servicio porque lo necesito, pero porque creo que la persona que me lo va a dar lo va a poder cumplir. Y entonces ahí se genera lo que yo deseo. Pero existen factores situacionales. La lluvia, el calor, hay mucha gente, no sé, cuestiones que se dan, ¿sí? Y entonces se altera el servicio. Pensemos, por ejemplo, a los turistas, los tiempos de espera en un aeropuerto porque el vuelo viene demorado. Ahí es un factor situacional y aunque la empresa te quiera dar el servicio de manera espectacular, pues si el vuelo viene demorado por mal tiempo, pues son situaciones ajenas a la empresa, ¿sí? Y entonces, pues se va a alterar ese servicio deseado. Entonces, aquí tenemos que hacer algo bien interesante. Todas las personas tenemos diferentes niveles de tolerancia. Hay clientes que no son tolerantes y de alguna manera, si el servicio que están recibiendo no se relaciona directamente con su necesidad o con lo que él creyó que le iban a dar, pues imagínense qué resultado hay, un cliente insatisfecho. Hay personas que son muy tolerantes, son muy pacientes, están conscientes de que puede haber factores situacionales y pues bueno, no sucede nada, ¿sí? Se están tranquilos y esperan a que amablemente les den el servicio. Pero cuando las personas no tienen un nivel de tolerancia amplio, entonces vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo su expectativa en base a las promesas del servicio.
tanto las explícitas como las implícitas, a los comentarios que he escuchado de otras personas y a experiencias pasadas. Entonces la empresa, prestadora de servicios debe de ser muy cuidadosa en lo que le ofrece al cliente. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, entonces, si yo le estoy ofreciendo al cliente un servicio de excelencia, se lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque él lleva su expectativa. Entonces, ahí es donde volvemos a unir o a entretejer esas características de los servicios con las estrategias denominadas las 8 P's de la mercadotecnia de servicios. ¿Por qué? Porque en la P de la promoción fue donde yo le informé al cliente el servicio que le iba a dar. Ahí le puse imágenes, hice publicidad, mandé pósters, mandé flyers, tengo mi página web. Todas aquellas herramientas que yo he utilizado para comunicarle al cliente potencial el servicio que estoy proporcionando. Si yo le estoy dando una información que no es la que va a recibir, entonces es donde esa expectativa no se va a ver cubierta. Pensemos que muchas veces los hoteles nos ponen fotografías en la página web de cuando el hotel fue construido, cuando fue inaugurado, pero ya pasaron 10 años y entonces el hotel pues necesita una remodelación, pero urgente. ¿Qué sucede? Yo llego y pues ya las instalaciones no son iguales a como las vi en la fotografía. De alguna manera no se cumplió esa expectativa que el cliente tenía. ¿Y qué pasa? Aquí es donde hay una relación entre la calidad percibida y la satisfacción del cliente, ¿sí? Si el hotel o la empresa de servicios, la que sea, el espaperro, el veterinario, el dentista, cualquier empresa o cualquier profesionista que me ofrezca un servicio, me comunica que me va a dar algo y no me lo cubre, entonces la expectativa no se cubrió. ¿Y qué pasa? La calidad que yo percibo no está directamente relacionada con lo que me dijeron que iba a recibir, con lo que pagué, por lo que estoy solicitando, y entonces mi satisfacción no va a ser cubierta. La calidad del servicio percibida es un componente de la satisfacción del cliente. La satisfacción es una actitud y entonces, como evaluación, después de una compra o de una serie de interacciones entre el consumidor y el producto. Pensemos entonces, en una empresa de servicios, yo voy a ofrecer mi servicio. El servicio se maneja en 3 etapas. La primera etapa corresponde cuando el cliente busca la empresa que le va a proporcionar el servicio. Muchas veces la busca en la página web, la busca en un directorio zonal, aparece un anuncio en el periódico, alguien le recomendó la empresa de servicios, etc. Cuando ya decide qué empresa le va a proporcionar el servicio, entonces acude al encuentro del servicio, ¿sí? En ese encuentro del servicio vamos a entrar en interacción con el cliente. Veamos una pregunta que nos acaba de entrar, ¿sí? La siguiente pregunta nos dice, ¿es recomendable realizar encuestas a nuestros clientes cada vez que nos visitan o compran algo? Pues sí, definitivamente es muy importante. ¿Por qué? Porque la información que el cliente nos proporciona nos va a permitir modificar el proceso de servicio, modificar lo que yo le proporciono al cliente, cambiar el tiempo de espera, incluso por ahí hace algunos días un taxista me comentaba que él tenía un cliente frecuente y que en algún momento el cliente, antes de pagarle el servicio, le dijo que ya no le iba a volver a solicitar sus servicios porque los asientos del vehículo eran ya muy incómodos, estaban muy maltratados y que era muy incómodo hacer el viaje.
De alguna manera eso lo hizo entender que tenía que hacer algunas modificaciones en el vehículo, que era su medio de trabajo y que estaba generando incomodidad en sus clientes frecuentes. Entonces lo que hizo fue comprar un asiento nuevo, cambiarle y hacer algunas modificaciones en el vehículo. Y después le llamó al cliente para informarle y agradecerle que el comentario que le había hecho pues lo había llevado a entender que necesitaba hacer modificaciones, que ya había puesto un nuevo asiento y que esperaba volver a darle un servicio. Entonces, pues ese tipo de situaciones, si no se las decimos al gerente, al empleado que nos proporciona el servicio, pues la empresa está pensando que el servicio como lo está proporcionando es el adecuado, que el cliente está satisfecho. Yo suelo decir que los clientes quejumbrosos son lo mejor que puede haber en este mundo. ¿Por qué? Pues porque se quejan de lo malo que estamos haciendo. Y si no se quejan, pues no sabemos que estamos haciendo algo malo. Entonces, una encuesta me permite entender qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Pensemos que una encuesta me permite incluso detectar quiénes son mis empleados que están haciendo bien su trabajo, porque los clientes los felicitan. Cuando a mí un empleado me atiende maravillosamente y me supera la expectativa, yo le digo, ¿qué crees? Te felicito, mis respetos. Superaste la expectativa que yo tenía del servicio que me iban a proporcionar. Sigue así, no cambies. Esto hace que la empresa sea diferente. Y yo lo platico, lo comento con todas las personas con las que se puede dar el caso, porque eso hace que las empresas sigan adelante. Si a ti alguien te dice que estás haciendo bien las cosas, pues no cambias, las sigues haciendo bien y procura siempre hacerlas mejor. Entonces, pues esa es la función de las encuestas, que nos permiten detectar la calidad percibida por el cliente. Pero también piensen algo interesante. La percepción es diferente en una persona y en otra. Tiene mucho que ver el tiempo, el clima, el momento, y ahí es donde volvemos a las famosas características del servicio, la heterogeneidad o la inseparabilidad de la persona que lo da. Y entonces volvemos a entretejer todo esto. Si una característica falla o si una estrategia falla, pues la calidad percibida va a ser mala y la satisfacción no va a ser cubierta. ¿Y qué pasa? La etapa posterior al encuentro del servicio, pues es algo que muchas empresas no trabajan, que es el servicio postventa. La parte de ya fui, ya recibí el servicio, pero no pude decirle a la empresa si quedé satisfecha o no con él. Y entonces, nuevamente, contestando a la pregunta, la encuesta es una herramienta que me va a permitir detectar en esta etapa posterior al encuentro del servicio si el cliente quedó satisfecho o no con lo que le proporcione. Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta más que nos dice, hablando de las 8 P's, ¿tiene alguna jerarquía en torno a lo que tengo que cuidar al brindar un servicio y cómo se determinaría? Pues miren, no hay jerarquías, todas las P's son importantes. Definitivamente, yo pondría como número 1 la primera P, la del producto, ¿sí? Porque eso es el servicio que yo voy a proporcionar y las otras P's giran alrededor de ella. Si mi producto está mal, definitivamente las otras van a estar mal, pero si alguna de ellas está mal, va a afectar a la principal, que sería la P del producto. Generalmente es la primera que trabajamos, ¿sí? Vamos a ver, por aquí tenemos otra pregunta, ¿sí? ¿Existen estudios que permitan a los emprendedores tomar como referencia aquellas características que deben de cubrir para garantizar la calidad de su servicio? Sí, sí existen algunos estudios
y en ellos nos indica que es muy importante determinar primero la intangibilidad, darnos cuenta que la intangibilidad es el punto importante, ¿sí? Y la segunda característica importante es el hecho de que el servicio no se puede separar de la persona que lo da. Entonces, la capacitación que debe de recibir el personal, pues, se torna medular para que yo pueda proporcionar un servicio importante, ¿sí? Tenemos por aquí otra pregunta. Cuando el producto principal está ligado a la prestación del servicio, su costo debe de integrarse en el precio de venta del producto o cobrarse por separado. Definitivamente no se cobra por separado. Hoy en día las empresas han entendido que a los clientes no les gusta pagar extras, ¿sí? Entonces, en la estrategia de precios es recomendable proporcionarle al cliente el precio final, ¿sí? No, porque de repente los clientes nos dicen, es que no me dijiste que tenía que pagar aparte esto, o no me explicaste que si yo me quería sentar en los camastros que están en la playa tenía que pagar por hora, que algunos hoteles en algún momento hicieron eso, ¿sí? Entonces, es recomendable proporcionar un precio completo. Ahí es donde podemos detectar, por ejemplo, el hecho de que los hoteles de All Inclusive han sido exitosos por muchos años. Este modelo viene desde los años 70 y del siglo pasado, y hoy en día siguen teniendo éxito en todos los destinos turísticos. Vayamos con la última pregunta. ¿Cuál es el modelo de encuesta de satisfacción de calidad del servicio y qué tipo de preguntas son las más recomendables? Bueno, no tenemos un modelo establecido porque cada empresa genera sus propias encuestas de calidad. Lo recomendable es utilizar una escala de Likert donde le vamos a preguntar al encuestado o a nuestro cliente en qué grado de satisfacción cubrimos sus necesidades. Y entonces le vamos a preguntar, por ejemplo, qué tan satisfecho quedó con la comodidad de la cama, que es en una habitación de hotel, qué tan satisfecho quedó con la variedad que había en el buffet en el restaurante, o por ejemplo, las líneas aéreas les preguntan a los clientes qué tan satisfecho quedó con la variedad de películas que había en el avión a la hora que viajó, o si está satisfecho con los horarios que se están proporcionando para los vuelos. Pensemos, por ejemplo, que podríamos preguntar hasta detalles como si quedamos satisfechos en el momento en que se nos fue entregado el servicio a domicilio, o si los alimentos venían calientes, o si el término de la carne estaba tal como lo solicitamos. Dependerá del tipo de servicio para las preguntas que se deben de hacer. Normalmente lo que sí es recomendable en una encuesta de satisfacción es no atosigar al cliente con muchas preguntas. Hay una regla que nos indica que 10 preguntas pueden ser suficientes para lograr entender si el cliente quedó satisfecho, si se le cubrió su expectativa, y generalmente se deja un espacio para comentarios donde el cliente de manera sencilla puede explicar si tiene alguna otra cosa extra aparte de lo que ya se le preguntó, ¿sí? Entonces, pues bueno, de alguna forma esta es la manera en la que yo he entendido cómo entretejer esas características del servicio con las 8 P's de la mercadotecnia de servicio, que también se denominan la mezcla ampliada de la mercadotecnia. Me gustaría, como parte de las conclusiones, explicar puntos medulares en este caso, ¿sí? Debemos de entender que desde el aspecto mercadológico
hay diferencias entre un bien y un servicio, y una principal es que el servicio primero se solicita y luego se proporciona, y el bien primero se produce y luego se vende. Esa es una. Si nos vamos ya directamente a los servicios tienen características como es la intangibilidad, la heterogeneidad, la imperdurabilidad, la caducidad y la no propiedad. Además, estas características de los servicios nos permiten entender que si el servicio es muy demandado, hay que ser muy cuidadosos con la parte de la variabilidad y la hiperdurabilidad. Y de alguna forma, estas características del servicio obligaron a las empresas a hacer una mezcla empleada de la mercadotecnia e integrar estrategias como el proceso, la productividad y la calidad, el personal y la evidencia física, que nos van a permitir entender de qué manera yo puedo cubrir las necesidades de los clientes y superar sus expectativas para tener clientes satisfechos. Un cliente satisfecho regresa y nadie es nuestro cliente hasta que no nos compra por segunda vez. Espero que todo esto que les he explicado haya sido de su total agrado y que además les sirva en su vida profesional y en su vida personal. Cualquier duda o cualquier otra pregunta que tengan, háganosla saber y con gusto estaremos respondiendo. Muchas gracias y esto fue por mi parte todo. Les reitero, mi nombre es Ana Gabriela Fuentes y estoy a sus órdenes.